Entonces recuerden que en oraciones afirmativas se usa esta estructura. Subject plus verb in past and complement. That's all. Eso es todo. Sujeto, verbo en pasado y complemento para oraciones afirmativas. Y aquí tenemos 4 ejemplos. I played baseball yesterday. She went to the school today. Our parents traveled to Paris. And my sister did her homework. Okay, entonces son cosas que sucedieron en el pasado. Yo jugué béisbol ayer. Ella fue a la escuela hoy. Nuestros padres viajaron a París. Mi hermana hizo su tarea. Cosas en pasado. Y chicos, solamente aquí en oraciones afirmativas es donde van a utilizar los verbos en pasado simple. Porque lo que es negativas y preguntas, el verbo va en su forma base. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en negativas, porque vamos a utilizar un auxiliar que es el didn't. Ya utilizando este, el verbo debe de ir en su forma base, ya no va en pasado. No sé si lo recuerden. Entonces, lo único que se agregó fue el didn't, como ven. Pero la otra cosa que cambia es el verbo en su forma base, no en pasado, en su forma base. Y son los mismos ejemplos, pero ahora en oraciones negativas. Yo no jugué béisbol ayer. I didn't play baseball yesterday. My sister didn't do her homework. Ojo lo que les dije. Esto es auxiliar. Did acá está funcionando como verbo hacer. Ella hizo su tarea. Acá ella no hizo su tarea. Una cosa es auxiliar y otra cosa es el verbo. Y para preguntas, igual, el verbo va en su forma base porque tenemos auxiliar did. Es este. Ya no es didn't en negación, ahora es did. Y ahora vamos a iniciar con el did para hacer una pregunta, después el subject, el verbo en su forma base y complemento. Y aquí están, de hecho son las mismas oraciones, pero ahora en preguntas. Y estos son unos ejemplos de cómo se podrían responder. Este tiempo lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de una acción que se estaba haciendo en el pasado y fue interrumpida por otra acción. Como cuando te preguntan qué estabas haciendo ayer. I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Hasta ahí está bien. Pero podemos decir, yo estaba viendo televisión cuando mi papá llegó. I was watching TV when my dad arrived. Es un poco similar al presente continuo, solamente que aquí se va a seguir utilizando el verbo to be. En presente continuo recuerdan que era are, is y am. Aquí se va a utilizar también el verbo to be, pero ahora en pasado. ¿Y cuáles son en pasado? Es el was y el were. El was lo vamos a utilizar para estos sujetos y el were para estos tres. Y el verbo va a ir en ing, igual que en presente continuo. Como les digo, es muy similar. Lo único que cambia es esto, el verbo to be en pasado. Okay, entonces we have affirmative sentences and the structure is this one. Subject plus was or were, depending of the subject. The verb with ing and complement. De una vez les digo, el verbo con ing va a ser para las tres formas. Afirmativas, negativas y preguntas. Ok, entonces ustedes identifiquen bien si van a utilizar was con qué sujeto. Were con qué sujetos. Aquí está en esta tabla. Para que los identifiquen, ¿ok? Y no los confundan o los cambien de lugar. Example number 1. I was talking with my mom. He was eating his lunch. They were learning last class. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en español? Yo estaba platicando con mi mamá. Él estaba comiendo su desayuno. Ellos estaban aprendiendo la última clase.
Como ven, entonces es como yo estaba, él estaba, ellos estaban. Para oraciones negativas, lo único que se agregó es not después del verbo to be. Esto es el verbo to be, pero en pasado, was o were. Entonces son las mismas oraciones, pero ahora en, negativas. Solamente se agregó el not. En afirmativa estaba I was talking with my mom. Negativa, I was not or I wasn't talking with my mom. Yo no estaba hablando con mi mamá. He was not eating his lunch and they weren't learning class. Ahora iniciamos con el verbo to be, no con el sujeto. Para hacer preguntas iniciamos con el verbo to be. Después el sujeto y el verbo con ing y complemento. La primera pregunta, was I talking with my mom? Was he eating his lunch? Were they learning class? Okay, entonces recuerden solamente esta tablita con quienes se utiliza was y con qué sujeto se utiliza were, para que no los confundan, ¿vale?